Pues bueno, primero me gustaría comenzar la sesión, la clase del día de hoy, la praxis de hoy, 1 de abril, ya es abril, ya se está yendo así el año. Me gustaría comenzar abriendo, ¿cómo se llama? La praxis, con el que ustedes me compartan. Vamos a hacer cierre hoy del tema de los axiomas. Vamos a hablar acerca del doble vínculo, que es, porque es muy importante en la comunicación poder identificarlo. ¿Sí? Entonces, ustedes el día de ayer tenían como fecha límite de hacer entrega de un reporte de una película. ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar platicando qué fue lo que identificaron en la película referente a los axiomas de la comunicación? Es decir, ¿en qué momento, en qué escenas de la película todo esto, estos 5 axiomas que hablamos de Paul Watzlawick, se vieron reflejados? ¿Quién quiere Yo, yo, compartir? yo, yo, ¿Gansa? yo. Pues no iba a ver la película, pero la vi, la acabé viendo, me gustó mucho. Y donde creo que yo ubiqué los 5 axiomas fue cuando estaba la llamada telefónica con la chica, no recuerdo cómo se llamaba, no empieza con C, pero fue más de media hora platicando con ella por celular y el momento que se guardaba el celular para que no la escucharan y todo eso fue en donde yo ubiqué más los axiomas de la comunicación. Ok, vamos a especificar en qué escenas, en qué momentos, ¿sí? Porque es muy importante poder utilizar la capacidad de observación del lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque los axiomas trabajan en conjunto con el lenguaje corporal, ¿sí? Es decir, el lenguaje corporal me va a dar la pauta para poder descifrar cada uno de los axiomas. Vi que querías compartir algo, Anet. Gracias, Jansa. ¿Algo más que quieras agregar? Sí quiero, pero mi loro está puro hable y hable, así que va a interrumpir mucho. Ok, bueno, vamos a pasar con Anet y mientras controlas al lorito. Yo identifiqué en muchas escenas el axioma 1, que es el de es imposible no comunicar. Ok. Y el que me llamó más la atención y creo que fue más evidente fue donde la chica se llama Cassie Jansa. Cassie tiró la pintura por el huequito de donde rompió la luz del carro. Y el señor que venía al lado en el otro carro le dijo al asesino que se le estaba tirando la pintura. Entonces, creo que aunque el asesino intentó ser como o actuar normal, se puso súper nervioso y hasta le empezó a temblar la boca y los dientes. Entonces, eso hizo sospechar al otro conductor y por eso es que lo siguió y ahí fue de que gracias. Fluyó todo. ¿De qué trata la película? ¿Qué es? Cuéntenme acerca de la película, el Ay, ¿cómo va a trama. ser que no la haya visto, profa? ¿Qué ¿Mande? pasó? Claro que ya la vio. Por eso, pero yo quiero saber de ustedes. Pues trata de una chica que Jordan, es que se me fue el nombre. Uh-huh. Jordan es una joven que trabajaba en La Colmena, que así le llaman como al área de atención al cliente del 911. Uh-huh. Y después de que una llamada sale mal, porque matan a la chica, y resulta que es el mismo, entonces, sí, quedé así. Aunque yo lo sabía, pero le dijo las mismas palabras que... Ay, bueno, em, después de esta llamada que sale mal, ella entra como que en shock y se queda un poquito como traumada. Entonces deja los teléfonos de lado, o sea, la atención de los teléfonos, y se centra como en capacitar a los nuevos que vienen. Pero una serie de cosas pasan, que la chica que tenía el teléfono no sabía qué hacer en ese caso de Cassie. Entonces Jordan tiene que atender el teléfono. Bien asustada, por cierto, porque yo la vi de que no quiero.
pero lo atendió y finalmente supo arreglar la situación, o sea, tranquilizar a Cassie. Y pues la película trata como de todo este transcurso en el que Cassie está secuestrada, que creo que es como una hora, hora y media, porque cuando el asesino cuelga, se veía como cuánto tiempo había transcurrido de la llamada, pero no recuerdo muy bien. Y bueno, le pasan muchas cosas a Cassie y la desesperación de Jordan. Y finalmente cierra esta película con un final abierto, lo cual te deja mucho a la imaginación. Pero no sé si cuenta el final o no. Venganza por mano propia, justicia por mano propia, lo dejaron Ajá, ahí cerrado. eso sí lo sentí un poco inesperado porque yo ya tenía el número ahí 911 en el teléfono, pero en ese entonces se miraron las dos y ahí viene el Axioma 1 otra vez, porque sin decir nada se dijeron todo y fue de que, dude, wow. Y pues al final Exacto, lo ¿no? encadenan Y y lo también, dejan por encerrado. ejemplo, cómo es, por ejemplo, el axioma número 1 es muy interesante, que todo comunica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera escena, cuando recibe la llamada, ven que obviamente el primer momento que desencadena todo esto es cuando la chica recibe la llamada del primer momento de la persona que están entrando a robar, ¿sí? Obviamente esto, chicos, es muy importante, esto es como dato adicional, curioso, como ustedes le quieran llamar. La atención, la intervención psicológica en crisis es vital para que la persona sepa cómo va a conllevar la acción o la decisión que se le viene al pensamiento. Ejemplo de esto, con las personas, ya han visto estos videos que constantemente en internet publican, sobre todo en Facebook, de las personas, ¿cómo se llama?, que se quieren suicidar, que están al borde de, ¿cómo se llama?, recién hubo un caso muy sonado y muy, eh, discutido por toda esta condición, que obviamente desde el psicoanálisis también tiene otra explicación que no nos vamos a adentrar, pero a lo que yo quiero llegar de la importancia y que ustedes visualicen el por qué todo lo que vemos, lo que hacemos va a comunicar y que va a ser vital para la acción de la otra persona. Hubo un video en internet acerca de un caso, me parece que fue en Colombia, no recuerdo muy bien, en el que una mamá, junto con su hijo, se lanza de un puente. No sé si lo llegaron a escuchar el caso. Fue noticia nacional. Yo les recomiendo que vean el video en internet. Está bastante fuerte. Hay uno donde se ve cómo caen y hay otro, pues bueno, donde se ve los intentos de los especialistas por querer hacer una intervención psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con todo esto? Si tú le llegases a decir algo a la persona que está en crisis, va a ser un detonante para que se tire o para que se quede. Entonces, por eso es muy importante saber en qué momento vas a hacer la intervención, qué es lo que vas a decir. Cuando una persona está en crisis, no funciona que le digan cálmate, ¿sí? No funciona que le digan, ¿cómo se llama? A ver, pero y tu mamá y tu papá, o sea, que la estén aturdiendo con mucha información. ¿Por qué? Porque justamente lo que ella no va a captar en el momento es información. Necesitas sacarla del momento de ansiedad, de estrés, ¿sí? De crisis, a través de la palabra, haciendo preguntas sencillas como tu nombre, cómo te llamas. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de abordaje en la película, cómo sostiene la llamada a partir de esta intervención, sin que la otra persona caiga en un estado de crisis, aunque lamentablemente después
la chica sea asesinada, pero ella hace todos sus intentos por rastrear la llamada, ¿sí? ¿Qué me vas a compartir, Joana? Es que ahorita que estaba mencionando sobre la intervención de pacientes, me acordé de una pequeña historia que me contó mi papá, que pasó hace mucho tiempo. Bueno, mi papá es psicólogo y una vez lo invitaron a comer, un señor lo invitó a comer, que era su amigo. Entonces mi papá aceptó, fue a comer a su casa y el señor empezó a hablar como de que se sentía muy triste, que estaba muy mal, o sea, le empecé a contar todo y mi papá así como de que intentó como meterse en un papel como muy, un poco personal, porque era su amigo, entonces le empezó a dar consejos de amigo, pero salió un poco mal, porque al parecer el señor tenía un arma y pues lo amenazó de que se iba a matar y de que lo iba a matar a él para que se fueran los dos. Y mi papá así de que, ¿y yo por qué? Y estuvo muy, muy, muy feo porque mi papá me cuenta que estuvieron ahí como 6 horas y en las que él no se pudo mover como del lugar y tuvo que estar hablando con él para tranquilizarlo y fue muy, muy, muy difícil. O sea, de que había, no sé cómo llamaron al 911 y había un montón de gente afuera y al ver el señor a la gente afuera se alteró más. Entonces fue como de que no, váyanse porque no sé qué y fue todo un relajo. Y ya solo era eso. Y bueno, aquí qué hubiera pasado si a lo mejor su papá de Joana no hubiera hecho una buena intervención o haberse involucrado, porque ojo, con todo, cuando una persona está en estado de crisis, tienes que adentrarte a lo que está viviendo. Es decir, ¿se acuerdan del concepto de resonancia emocional? En ese momento tienen que aplicarlo para que ustedes puedan hacer un abordaje. Claro, obviamente ustedes no es como su área que les competa, pero por lo menos todos deberían de tener esta habilidad para contener a las personas. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense en una sesión fotográfica, que alguien entre en estado de crisis, ¿cómo van a actuar? ¿Qué van a decir? Bueno, la van a cachetear, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Dime, Vale. Eso de la resonancia, es que, o sea, es que sí tiene sentido, porque yo una vez fui con una psicóloga y yo estaba demasiado triste, entonces yo empecé a llorar y yo empecé a contarle a la psicóloga cómo me sentía. Y lo que me alarmó mucho fue que ella empezó a llorar conmigo. Entonces yo pensé, chinga, tan mal estoy que ya te hice llorar. Entonces solamente me hizo pensar que estaba peor de lo que estaba realmente, porque ella estaba también llorando y estaba en plan, sí, no te preocupes. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces ya fue que después nos enteramos que no tenía título, pero a todo esto voy con que mamá me dijo que es algo vital de los psicólogos, que nunca hacer este tipo de cosas, porque aparte de que alarmas más a las personas y les haces creer realmente otra cosa, no las relajas ni nada. Claro, y también, bueno, en el caso de esta persona, en el adquirir experiencia, uno aprende, ¿sí? A tener también contención emocional, porque pues obviamente si tú te desbordas, tú lo captaste de esa forma. Ahí, ojo, ahí utilizó este primer axioma, te comunicó de alguna otra forma, como sucede al final de la película. Solamente con verse sabían que era lo que iban a hacer, y era dejar encerrado a este chico aquí. Ahora sí, ¿cómo aplica el meme? ¿Cómo lo supo? ¿Sí? Entonces, obviamente, a esto justamente es lo que queremos llegar, la importancia de poder escuchar, de observar el comportamiento, ¿sí? E ir moldeando también lo que yo estoy proyectando en el momento que voy a hablar. ¿Cuál va a ser la repercusión hacia la otra persona? Y que, ojo, los axiomas de la comunicación no nada más van a estar inmersos en el lenguaje verbal y corporal, también lo vamos a poder captar en las redes sociales, ¿sí?
¿Y cómo esto lo vamos a poder captar? Con la omisión de la información, con la modificación de la información. ¿Se acuerdan que habíamos visto, bueno, no lo desarrollamos como tal, pero les dejé investigar un tema que se llama lapsus, una palabra? ¿Se acuerdan? Que es el cambio de las palabras y que yo les había dicho que había un video muy singular, particular, ¿por qué? De una persona que a nivel nacional, pues bueno, dio a entender que los ejercicios que hicieran le iban a repercutir en su ano, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y que obviamente después él ya compartió que era, ¿cómo se llama? Homosexual. Y de alguna otra forma, él lo dio a entender porque su inconsciente le sacó a flote lo que verdaderamente a lo mejor está en su deseo inconsciente. ¿Sí? Por eso cuando ustedes omiten, cuando ustedes cambian palabras en el lenguaje, bueno, al menos yo se lo señalo y a lo mejor de repente no les cae el 20 en el momento, pero posterior sí. Entonces eso habla de qué es lo que traemos en la mente más allá de lo que estamos diciendo. Y por eso es un proceso automático. ¿Qué más observaron de los axiomas? ¿Les gustó la película? ¿No les gustó? No sé si relacioné bien los axiomas, porque por ejemplo, yo le puse, ay, lo tengo que volver a ver porque no me acuerdo, que el axioma 3 pudo ser cuando ella escuchaba el tono de voz y la circunstancia de las personas, lo cual nos lleva al axioma 4, cómo lo interpretaba ella para saber si era una situación de alto o bajo riesgo. Ok, sí. ¿Qué más? ¿Qué más participa? Alexis, Belén, Sofía. Oli, ¿Mm? ¿No? ¿Ah? Creo que yo. Es que el axioma 3 habla de los roles de los interlocutores y como siempre uno de ellos como que toma la iniciativa y el otro lo sigue. Entonces, más que en una escena, fue creo que en toda la película, porque Jordan era la que le indicaba a Cassie qué hacer, le decía, tienes que quitar la luz o lanzar la pintura o algo así. Entonces, Jordan le indicaba algo y Cassie seguía la instrucción. Entonces, creo que más que en una escena fue como que en toda la película su relación. Exacto. Y hay una relación tanto complementaria, ¿sí? Entonces se va a ir generando un diálogo. Ahí está el proceso comunicativo, que ese es muy claro, sobre todo el proceso de feedback, la retroalimentación, la importancia de captar muy bien el mensaje. ¿Por qué? Porque había limitaciones, habían barreras de la comunicación, ¿sí? Muy claras, específicas. Y conforme tiene un buen manejo la chica de la situación, pues obviamente esto conlleva a que se sigan las indicaciones de manera precisa. ¿Por qué? Porque si y esto que también depende de la chica, que ya después la encajuela, que también hubo un muy buen autocontrol de sus emociones y de la angustia que le estaba generando la situación. Y eso es pregunta para nosotros como reflexión. ¿Cómo vamos a actuar ante un acontecimiento que nos genere peligro? Por ejemplo, si una persona me está siguiendo, si me siento acosada sexualmente, si creo que corro peligro, o sea, ¿cuáles son las acciones que voy a tomar? Y eso forma parte de una teoría que ustedes van a reflexionar. O sea, todas las teorías que estamos viendo de alguna u otra forma se complementan, se ensamblan. La teoría que les estoy comentando se llama el efecto espectador, ¿sí? Que creo que es una de las actividades que les dejé acerca de qué depende
que yo pueda reaccionar ante las situaciones. Ese es el efecto espectador. Y surge a partir del homicidio de Kitty. ¿Ya han leído, leyeron así como un poquito? ¿Alguien que esté contextualizado con el caso? ¿No? Bueno, les contextualizo. Kitty Genovese es una chica, aproximadamente como en ese entonces, este caso fue como en 1964, en los principios de los 60, y era una chica que estaba regresando de su trabajo, ¿sí? Venía de la calle. Entonces, en ese momento fue asaltada, fue víctima de violencia sexual, y hubieron personas que presenciaron, o sea, fueron testigos de la situación, pero no actuaron. Entonces ahí, a partir de esta situación, otros autores de la psicología social retoman la situación para generar un experimento y poner a prueba a un determinado grupo de personas y reflexionar de qué depende que las personas actúen ante las determinadas situaciones que ven a su alrededor. En el mito de esta situación, se dijo que hubieron más de 35 espectadores y que ninguno tuvo una intervención. Desde quien lo vio en su balcón y que inclusive así, al no salir, ¿saben qué fue lo que sucedió? A esta persona que comete el crimen, le da tiempo para regresar y rematar, para asesinar a su, a su víctima. Cuando obviamente dimensionan la situación, es cuando hacen el llamado al número de emergencias, pero demasiado tarde. Exacto, como pues ya para qué, ¿no? Pues ya la asesinaron. ¿En qué momentos nosotros hacemos eso? Ahí es donde está relacionado los axiomas, la importancia de poder interpretar lo que la otra persona nos está diciendo. Ejemplo, cuando vamos en el camión, yo les sugiero, chicos, que siempre que estén alrededor de lo que estén haciendo, observen. Y de verdad, van a buscar detalles muy precisos de las situaciones. Si alguna chica está en peligro, si alguna persona está en peligro, van a comenzar a analizar las actitudes y los comportamientos que las personas tienen cuando están en un grupo social, ¿vale? También depende, es que bueno, no sé, porque un día mi vecino estaba golpeando a la vecina, o sea, todos escuchamos los golpes, escuchaban los gritos de la vecina, entonces le marqué yo el 911 para decirles y la patrulla no llegaba, se tardó como 10 minutos y mamá se bajó corriendo para ayudarle a la vecina y estaba la puerta abierta y estaban todos cubiertos de sangre y mamá le dijo a la chica, ¿no? En plan, oye, salte de ahí. Y la chica seguía peleándose con el señor, mamá ya se iba a meter para separarlos y yo jalé a mi mamá y le dije, pues no, si se están madreando te van a madrear a ti. Y la señora le dijo en plan, váyase señora. Y mi mamá estaba de, pero te está madreando. O sea, la señora ya estaba mal. Y mi mamá estaba queriendo intervenir, pero la señora no quería. Pero, y la policía no llegó. Y que de ahí vale y de qué depende también de la ineficiencia, pues bueno, del sector de seguridad, o sea, de todo eso depende, ¿sí? El que llames y te digan, sí, ahorita va, ¿no? O sea, por ejemplo, está una persona, tuvo un accidente y está en su lecho de muerte, y pues ahorita es que no tengo ambulancias disponibles. Pues bueno, espérate a conseguir una ambulancia disponible. Y que son casos de que suceden en nuestra vida cotidiana. ¿Se entiende con todo esto visto en la película los axiomas de la comunicación? ¿Sí o no? ¿O todavía tienen dudas? ¿No? No, la verdad no. Yo sí entendí porque la película lo abarca muy bien, pero creo que si veo otra película capaz no lo entienda del todo o no encuentre todo. Y eso, recuerden que las películas nos van a dar la capacidad también para observar, activar nuestra observación, pero miren, así bien detallada. Y a mí es algo que me gusta hacer. Con la observación te puedes dar cuenta de las actitudes, el comportamiento, ¿sí? Cómo esa persona puede llegar a pensar también. O sea, comienzas como a hacer toda una serie de hipótesis a partir de que observas lo que hace. Por eso, claro, en el campo clínico de la psicología es vital utilizar la observación.
¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario sobre este tema? ¿No? En el axioma 5, que es el que yo creo que más problemas tuve para relacionar, decía que la comunicación, según yo era que la comunicación tenía de ser simétrica o si no podría ser complementaria. Yo esto lo pude poner como en el caso de Casey y Jordan, ya que ambas, a pesar de que no estaban en el mismo trabajo, estaban bajo las mismas circunstancias, es decir, tanto dependía de lo que le decía Casey como lo que decía Jordan, y se complementaba la información. Entonces yo ahí pude relacionar el axioma 5, pero no supe si estaba del todo bien. Está bien, efectivamente. Esa es la forma precisa en la que aparece el axioma número 5. Las circunstancias van a hacer que la interacción, el cambio de información sea simétrica o sea complementaria. Es decir, utilicemos nuestra jerarquía para comunicar. Y lo vemos con la chica del 911 que efectivamente utiliza ese poder que ella tiene, pero lo utiliza para hacer un bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien, vale, muy bien ahí. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Ok, de todas maneras yo voy a leer sus reportes, voy a ir identificando como todo este proceso de relacionar la teoría con las películas. ¿Ya se les facilita mucho más? Yo creo que bastante. Antes era así como de que es que no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahora como que ya van teniendo noción de por qué las películas son muy importantes para hacer como toda esta recopilación de la información y poder concretarlo con lo práctico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de los axiomas de la comunicación, ¿sí? Solo para ahí darles una retroalimentación, recuerden que los axiomas están inmersos en todo tipo de comunicación, corporal o verbal. Incluso lo vamos a ver en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, para esto, ustedes como unicólogos, es vital comprender y utilizar en su práctica profesional, es decir, en toda su formación y en toda, cuando ya ustedes van a comenzar a aplicar todo lo que aprendieron, bueno, tiene que entrar de sí o sí los axiomas. Cuando toman fotografías, cuando hacen sus trabajos, todo eso comunica y nos da la pauta para ver más allá de lo que el estudiante nos está proyectando. ¿Sí? ¿Duda? Ok, ahora les voy a terminar la videollamada, nos volvemos a incorporar para que en estos últimos 20 minutos abordemos lo que viene siendo el tema del doble vínculo y que hicieron una actividad de ello. ¿Sale? Bueno, los voy a finalizar y se vuelven a incorporar. A la misma URL. ¿Mande? ¿El link lo va a mandar por el grupo o va a ser este mismo? Este mismo. Ok.